Héroes de la Fe. Vivir en su voluntad. No solamente es una alabanza, sino debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús de Nazaret. Muy buenas en este nuevo programa de Héroes de la Fe. Hoy tenemos un programa con una hermana que vamos a descubrir de que Dios nos sigue llamando por nombre y apellido. Hoy está con nosotros nuestra hermana Francisca Duarte. Ella es natural de Paraguay y tiene 63 años, aunque no lo parezca, ¿eh? Vamos a ver la juventud personificada en esta hermana que hoy nos va a contar cómo Dios hace su obra perfecta. A pesar de que muchas veces nosotros tenemos renglones torcidos, Dios es experto en escribir de manera recta y con buena caligrafía. Muy buena, Francisca, que el Señor te bendiga. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van los nervios? Tranquila. Bueno, muy bien, muy bien. Ya hemos hecho el ensayo, por lo tanto te va a salir de que chupete. Amén. Bueno, Francisca,
Cuéntanos, tú eres miembro de la comunidad cristiana de Benecer desde hace ya unos cuantos años, te congregas con nosotros, sirves al Señor en esta iglesia, participas de las personas mayores del Ministerio de la Tercera Edad y también participas en la iglesia de manera activa en sus cultos. Y hoy nos vas a contar cómo ha sido tu vida. ¿Tú cómo te describes como persona? Una persona tranquila, pastor. Eres tranquila. Sí, Y aparte de tranquila, podríamos decir también que eres una mujer como feliz, una mujer afanada. ¿Cómo te podrías describir? soy feliz, pastor. Eres feliz, Sí, tranquila pero feliz. sí, Es decir, que a ti no te altera cualquier cosa. Es no, decir, tú sabes confiar en el Señor en medio de la tormenta. amén. Y tu testimonio ha tenido algunos que otros tormentas que se han levantado. Vamos a escucharlo Sí, ahora. Tu infancia, tú naces en Paraguay. ¿Cuántos hermanos sois? 6 hermanos. 6 hermanos, 4 varones, ¿verdad? Y dos mujeres. Así es, pastor. Tú eres la segunda. La segunda. La segunda, muy bien. Y Francisca, cuéntanos, ¿cómo han sido tus padres? ¿Cómo os educaron? ¿Cómo os enseñaron? ¿Tú qué recuerdas de tu infancia en Paraguay? Bueno, con todo lo que ellos han podido, pues nos han enseñado, nos ha inculcado muchas cosas. O sea, que ser honesta primeramente, honesta. Os dieron valores Sí, cristianos. Porque ellos tenían la religión católica, ¿no? católica. Pero como práctica o como cultura general. Bueno, como práctica. Como práctica. Sí, Es decir, que tu madre era una mujer católica que iba a misa sí, habitualmente. ¿Y os llevaba a vosotros, a ti y a tus hermanos? también. Sí, ¿no? Bueno. Sí. ¿Y qué pasó para que tú de repente pues llegaras a la iglesia cristiana? Es decir, llegaras a una iglesia evangélica. Porque tú conociste al Señor muy jovencita, ¿no? Sí, sí. ¿Con cuántos años? Y con 16 para 17, eso va por ¿Y ahí. cómo Tomate, fue? ¿Cómo fue eso? pues una campaña evangelística. Ah, en la calle. Sí. ¿Qué pasó? ¿Estaban No, predicando no, allí en no, un parque? no, norteamericanos que se fueron a poner una campaña, no sé, por unos días. Ah, Y entonces nos reuníamos con mis vecinas, ah, que son jóvenes y algunos padres de familia y madres de familia. Nos íbamos 1 kilómetro o 2 kilómetros andando, pastor. andando. Sí. ¿Y qué era? ¿En un lugar, en un local, en una iglesia? Era No, en un patio. Era una campaña al evangelística aire al aire libre. libre. Muy bien, muy bien. Sí. Y allí, siendo un adolescente, te entregas al Señor. Sí. ¿Cómo recibieron eso tus padres cuando de repente llegas y dices, mamá, que me he convertido al Evangelio, me he entregado a los pies del Señor, Jesús? Yo doy gracias a Dios, pastor, que mi madre no me puso nada de eso para... No te No, pusieron no, impedimento. no, no, no. Es decir, que pudiste tener una vida adolescente tranquila Sí, sin tener bullying espiritual, por no. decirlo de una manera moderna. Así es, pastor. Francisca, a la edad de 18 y 19 años pasa algo en la iglesia muy desagradable. El pastor de la congregación pues se equivoca, vamos a Sí, decirlo de esa manera, y eso hace que tanto tú como otros jóvenes os distanciéis de los caminos del Señor. así fue, pastor. Es decir, fue tan duro el golpe de lo que pasó en la congregación que vosotros os apartasteis. Y con esa edad, 18 y 19 años, conoces al Al padre de padre tus de hijos. mis hijos, sí. ¿Cuánto tiempo te llevaste con el padre de tus hijos? Muchísimos años. Yo pasé con él mi juventud y él conmigo. Es decir, que Sí. habéis estado. Nunca os casasteis. No, no. ¿Y cuántos hijos tenéis en común? 4. 4. 2 varones y 2 chicas. Vale. ¿Y nunca pensaste durante ese tiempo volver a los pies del Señor? Porque Sí, sí. tú te reconciliaste ya cuando eras una mujer ya adulta, Sí, pastor. porque te reconciliaste prácticamente hace 13 años, ¿no? Sí, Y durante ese tiempo en Paraguay tenías obstáculos para poder congregarte y sí, todo. sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por parte del padre de mi hijo. ¿Sí? Sí. Te prohibía el que pudieras buscar la iglesia, el Señor. Y me querían mucho los vecinos, pastor, porque yo siempre fui eh, buena persona, muy servidora soy. Ya, Y la vecina me quería mucho. Y uno que es de Legión de María me invitaba, pero yo no participaba ahí, ya. porque yo sé que eso no... Aún apartada, tú ya tenías tu corazón Eso sí, marcado pastor, con el Señor. eso sí, De hecho, tu educación cristiana fue trasladada a tus hijos a pesar de todos es estos obstáculos, exactamente, gracias a a Dios, sí. pesar de que te habías apartado de los caminos del Señor. Para la gloria y Es honra de decir, que Dios. uno se puede apartar y no, sin embargo, deja de perder el temor de Dios. Lo que pasa que sí es cierto que cuando uno está frío, pues evidentemente no es lo mismo que cuando uno está cerca del Señor. Es una evidencia, ¿verdad? Tanto natural como también espiritual. Ahora, Francisca, quiero preguntarte, el papá de tus hijos decide venirse a España Ujú. y después de tantos años juntos, él aquí en España, pues se pone a trabajar. ¿En qué año fue eso?
Y en 2006, pastor. En el 2006, Sí. prácticamente hace 20 años. Sí, Vamos en en el 2006 26. y en 2009 él se volvió a Paraguay y yo vine después. Es decir, cuando él vino aquí a España, él pues te faltó y al final formó una familia aquí en España, tristemente, y al final te quedaste sola, Sí, traicionada y encima lejos de la presencia del Señor. Las consecuencias de no estar cerca del Señor, ¿no? sí tiene Y, precios. y tú en el año 2009 aproximadamente vienes a España. Sí, Y cuando vienes a España, ¿qué pasa para que te reconcilies con el Señor? ¿Qué pasó? Primero ya no estaba la pareja que te impedía venir a la iglesia. Eso ujú. ya por un lado. Y luego, ¿cómo el Señor, qué utilizó el Señor aquí en España para que tú pudieras decir, ahora te traigo a mis pies? Utilizó a una hermana que es también paraguaya, le conocí en la calle esperando ella el autobús y En ella el fue. autobús. Sí, A y ver, cuéntanos, ¿qué pasó? ella fue que me invitó para irme a la iglesia. Me acuerdo que me llevó en la iglesia ahí, línea 11, que es el metro, y es un poco retirado de aquí. Entonces yo fui con ella y ahí me regalaron una Biblia. Hasta hoy día tengo esa Biblia. Qué bien. Y sí, y así fue, pastor. Y después sí que ya se fue otra vez ella en Paraguay. Y yo le comenté a mi hermana y entonces mi hermana me dice, bueno, vamos a buscar una iglesia. Y nos íbamos con mi hermana y las amigas que teníamos antes a una iglesia, pero una iglesia equivocada también ahí, pastor, porque no es lo mismo lo que a donde yo me estoy congregando ahora mismo, porque Claro. y bueno, y así pasó mi tiempo pasando recorriendo iglesias. Nunca, Empezaste buscando una iglesia. sí, sí, y Es nunca, decir, que es importante que muchas veces podemos ir a iglesias sí, y sin embargo no por ello decir que la enseñanza, la doctrina y la manera en la que se hacen las cosas corresponda a la iglesia de Cristo. ujú, Es decir, porque en una iglesia puede haber muchos altavoces, puede haber focos de luces, puede haber sillas, puede haber Biblias y a lo mejor está la ausencia de Jesús. así es, Es pastor. decir, que no por llevar un nombre en un letrero o por decir que sea evangélico, se tiene la garantía de que sea Cristo el centro de ese lugar. Hay que Sí, probar y hay que identificar el fruto del Espíritu. pero hemos ido a esa iglesia por mucho tiempo, pastor, pero ciegamente. Mm. Un día, no sé cómo, que decidimos de no ir nomás a esa iglesia y No te no, sentías no, cómoda, no, ¿no? Por no. las cosas que, Sí, que veías. Te pasó lo mismo que con 16 años, ¿no? Lo que pasa era que te cogió ya ya, siendo una mujer adulta así es, y pastor. ya la cosa, ya la mirada no se pone tanto en los hombres y no se pone más en el Señor. Ujú. Porque los hombres fallan, los hombres fallan. ¿Y cómo llegaste a Ebenecer? ¿Cómo llegaste aquí a la Bueno, iglesia? a Ebenezer yo llegué porque le conocí a la hermana Norlinda primero y yo le pregunté, o sea, que hablamos así, ¿Cómo la conociste a ella? a ella le conocí en donde está el pastor David, Ah, sí. muy bien. Entonces, cuando dejé de congregarme ahí, pues le pregunté yo a ella la iglesia y me dice que ella venía otra vez aquí, que ella fue de esta iglesia. Entonces me dice, te voy a pasar por internet, dice, para que tú veas el enlace, dice, y si te gusta para que te acerques, me dice. Muy bien. Y Y, viste los cultos por internet. Es decir, que antes de venir ya habías probado tú cómo claro, era la enseñanza, cómo era la congregación, lo que se predica, lo que se enseña, lo que se vive. Muy bien. sí. La Biblia dice probar los espíritus. Y ese probar los espíritus es probar las intenciones que hay en los corazones, ver qué es lo que se predica, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Y que uno se siente identificado en el lugar donde se congrega. ¿Qué encontraste aquí en la iglesia? Yo he encontrado muchas enseñanzas, sobre todo que edifica mi vida, pastor. Sí, Sí, gloria a Dios, eso. gloria a Dios. Y entonces te has reconciliado con el Señor y 3 años después aquí te encuentras ya, firme, fuerte Ujú. en el Señor. Para la gloria de Dios. Ya no hay hombre que te aparte del camino No, del Señor. no, no, pastor. Muy bien. Porque los pastores fallamos, ¿eh? Sí, Y digo no, fallamos, no digo fallan, sino fallamos. La mirada la tenemos que poner en el Señor Señor. porque los hombres pueden Sí, ser instrumentos de Dios útiles y muchas veces pueden convertirse en piedra de tropiezo. pues así es, pastor. Cuéntame, Francisca, eh, tú en tu vida cristiana, ¿qué obstáculos has tenido que afrontar? Obstáculos, dificultades que tú te hayas encontrado. ¿Cuál podrían ser esos obstáculos? Tú has dicho, por ejemplo, que cuando te reconciliaste con el Señor, pasaste por diferentes iglesias viendo, examinando, para sentirte... ¿qué obstáculo encontraste? ¿Encontraste que había malas doctrinas? ¿Encontraste que había
una cosa que se predicaba y otra cosa es la que luego se practicaba. ¿Qué Uno, tipo de cosas viste tú que dijeron, no es el sitio en el que yo me encuentro? eso uno, porque se predicaba y no practicaba. Ese obstáculo sí, pastor. Ese obstáculo Sí. viene desde los fariseos, ¿no? Como Y dije Jesús, Jesús no desacredita a los fariseos por lo que enseña, sino por lo que vive. yo soy una persona, pastor, que en la palabra de Dios dice que no debemos idolatrar, ¿no verdad? Yo puedo idolatrarme de un pastor, quererle mucho a mi pastor o a mi hijo, ¿no? Claro, Pero en la palabra de Dios dice que no debemos de ser así. claro. Y yo muy fácilmente de querer a la persona así, Eras muy dada a pastolatrizar a alguien. sí, Y eso fue algo que tuviste que sí, mejorar, ¿no? exactamente, pastor. Bueno, mejor que más que mejorar, quitar de tu vida, porque no sirváis a nadie, solamente a Él. Así es, pastor. No adoráis a nadie, sino solamente a Él, ¿verdad? Es importante. ¿Algún obstáculo más que te has podido encontrar en este tiempo? No tengo, pastor. No, En este gracias a tiempo Dios que yo hoy, no, aparte hoy, de ese que fue tu lucha, tu caballo de batalla, sí, sí. Yo ahora mismo no tengo, ya no tengo, pastor. Ya, por la gracia de Dios y por su misericordia, ya estoy así firme. está Ya, firme. sí. Entonces, ¿cuál sería el propósito para el cual Dios te ha llamado? ¿Tú cuál crees que sería? ¿Cómo lo definirías tú? Em, servir a Dios lo que yo pueda, lo que está a mi alcance, pastor, porque hay veces que yo quiero hacer, pero mi salud está fallando un poco, no mucho, ¿verdad? Pero Claro, sobre todo por mi salud. claro. Sí, Es decir, que te gustaría, tu mente dice sí, pero luego tu cuerpo dice no. eso es, pastor. Suele pasar, ¿eh? Pero yo nunca quiero ser una persona que se queja, pastor. Ya, Prefiero muchas veces que de quejarme, guardarme yo para mí nada más. ya. Es decir, Sí. que no te gusta la queja No, mansa. no, 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 ni en mi casa ni conmigo mismo. Muy bien, Sí. muy bien. Y quiero preguntarte, Francisca, eh, ¿cuáles son las enseñanzas que más te han impactado de la palabra del Señor que tú has dicho? Estas enseñanzas a mí me han cambiado la vida. ¿Cuáles serían? Ahí donde dice en Hecho capítulo 16:31, donde dice, yo, no, a ver, ¿Creer en el Señor cree en el Jesucristo? Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Ese, por ejemplo, a mí me ayuda mucho ¿Por qué? porque soy una mamá soltera, pastor, y siempre tengo que declarar que Mamá y abuela, ¿eh? mamá y abuela y suegra, hija, sí, tía, y bueno, y siempre quiero decirle al Señor que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y ese se va a quedar grabado en mi corazón, en mi mente, pastor, porque yo fui la primera persona entre mis familiares que me llamó el Señor Ya. en su camino. Tú me dijiste que tuviste 4 hijos, ¿no? Sí, Pero uno de ellos falleció. sí, pastor. ¿Cómo afrontaste la muerte de uno de tus hijos? Porque Como, eso, mira, te voy a decir algo, Francisca. Cuando un hijo pierde un padre, si el niño es pequeño, habitualmente se le llama huérfano, ujú, ¿verdad? Si un esposo pierde una mujer o una mujer pierde a su marido, se le suele llamar viudo. Pero sin embargo, que un padre pierda a un hijo no tiene nombre. No hay ninguna palabra que describa cuando un papá o una mamá pierde un hijo. Es decir, sí cuando pierde una pareja, sí cuando pierde unos padres. Pero cuando un padre pierde un hijo no tiene nombre. Es curioso porque es un dolor tan grande el perder un hijo que no hay nombre en el diccionario que lo describa. ¿Cómo afrontaste tú esa situación? Porque fácil no tiene que ser. pues sí, con mucho dolor, pastor, con mucho dolor y tristeza. Pero después yo me pongo a pensar y digo yo, todo eso es por la falta que yo me aparté del Señor. Lo tienes claro que fue, Sí, y sí, porque hasta hoy día pienso muchas veces, digo yo, que estando fuera del camino del Señor falleció un hijo mío. ya, ¿Y cómo sería si es que tenía los 4 y tener esta vida y con mis hijos, que ellos también son ya cristianos? claro. Sí, Los otros 3 em, sí, sí están sí, en Cristo, sí, ¿vale? Y fíjate, quiero decirte una cosa. La primera persona en perder un hijo, porque lo natural es que el hijo entierra al padre, lo antinatural es que el padre entierra al hijo. Digo lo natural por edad,
no por otra cosa. Los padres son mayores que los hijos, por lo tanto, en la cadena de la vida siempre va antes los que son mayores. Cuando es al revés, que un hijo fallece y el padre tiene que enterrarlo, ya hemos dicho que no tiene nombre, pero es que esa experiencia la pasó Dios, Padre, cuando su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario fue capaz de morir por nuestros pecados. Ujú. Es decir, que ese dolor que tú como madre has podido experimentar, ya Dios lo experimentó. Y eso es algo que a nosotros nos debe de traer fortaleza, porque el mismo Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Y ese es mi consuelo, pastor. Y ese es el consuelo mayor que uno puede tener cuando ve que un hijo suyo pues ha fallecido y uno como padre, pues que ha tenido ese bebé en brazos, tiene que despedirse de él, ¿no? Es algo bastante fuerte y yo creo que es algo que nunca, es una experiencia que nunca se olvida en la vida de una persona, ¿verdad? Sí, pastor, porque por eso digo, en mi testimonio doy que el Señor me ha traído con dolor y tristeza, Las lágrimas, las lágrimas, pero valió la pena, ¿sí? porque me restauró el Señor mi Fíjate lo que vida, acabas de decir, valió la pena, ¿eh? Esto es algo tremendo, ¿eh? valió la pena. Valió la pena. Por eso Fíjate. digo que yo soy feliz. Tengo esa paz que viene de nuestro Dios Padre. Amén, amén. Sí, Es decir, que esto no te llevó a rebelarte contra Dios y enfadarte y en decir, ningún, pues ahora no quiero saber nada de Dios. en ningún momento, pastor. Te hizo doblar la cerviz y darte cuenta que separados de Él, nada Nada podemos hacer. podemos hacer. Quiero preguntarte, Francisca, aparte de la enseñanza que hemos dicho de creer en el Señor Jesucristo y que serás salvo tú y tu casa, ¿qué enseñanza sacas más en la palabra de Dios que ha sido de vital importancia para tu vida? ¿Cuál es eso, pastor? Que ¿Tú crees que el perdón que tú has experimentado por parte de Dios, de haberte apartado y que Dios te recibe con brazos abiertos, el valor del perdón, que es un principio bíblico, un mandamiento, porque el mismo Padre Nuestro nos lo dice, ¿no? Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Tú crees que el perdón es una enseñanza que en tu vida te ha ayudado a restaurar tu hogar, tus hijos? ¿Cómo ves tú esa realidad? Sí, el perdón, sí, pastor, porque si yo no tengo ese perdón, pues tampoco se va a restaurar mi vida y voy a quedarme ahí estancada. Amén. Y yo no quiero vivir así. Amén, amén, Sí. amén. Y si tuvieras que, Francisca, aconsejarle a alguien que nos está escuchando hoy, que puede estar pasando por lo mismo que has pasado tú, ¿no? Que le engañe su esposo, o en este caso su pareja, que un hijo fallezca, es decir, situaciones que no son nada sencillas y todo fuera de los caminos del Señor. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Pues yo le daría a la persona, pastor, que se refugie en Dios, que busque a Dios, que se reconcilie con Dios y se ha apartado. Porque es muy doloroso vivir muchos años sin apartado del Señor. Es muy duro. Pasamos dolor y tristeza y antes que sea eso, pues que vuelva al Señor si es que está apartado del Señor. Amén, Sí. amén. Francisca, muchas gracias Nada, por ese pastor. tiempo, gracias por tu testimonio, porque creo que es de mucha bendición el poder escuchar lo que Dios hace en medio de cada situación. Y antes nosotros de terminar, me gustaría que pudiéramos ver en pantalla lo que dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 16. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué interesante. Toda la vida pensando que somos nosotros quien elegimos a Dios. Y es al revés. Es Dios quien nos elige a nosotros. Y nos elige ofreciéndonos el perdón, la salvación y la restauración por medio de Jesús. Y es curioso porque el mismo Jesús es quien lo revela, el Hijo. Hoy hemos dicho que es doloroso ver cómo un padre tiene que ver morir a un hijo y que eso no tiene nombre. Eso es lo que vivió nuestra hermana Francisca. Eso es lo que vivió el Padre Celestial al entregar a Jesús en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Porque si decimos que no hemos pecado, le estamos haciendo a Él mentiroso. Porque ¿quién no ha mentido alguna vez? ¿Quién no ha robado alguna cosa? ¿Quién no ha tenido envidia?
¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? Es decir, todos esos pecados que muchas veces no son visibles al ojo humano, son visibles ante la presencia del Señor, porque Dios no ve lo que ven los hombres. Los hombres nada más que miran y ven lo que está delante de sus ojos, pero el Señor examina lo que hay en nuestros corazones. Dios hoy nos da la oportunidad de que podamos venir a sus pies. Y no lo hacemos nosotros, sino que Él nos elige para que nosotros podamos seguir el camino y la pisada que Él nos ha marcado. Hoy, al igual que Francisca, puedo decirte, nunca es tarde. Pasaron muchos años, desde esa joven de 16 años que entregó su vida a Cristo hasta una mujer de 50, que es cuando se reconcilió con el Señor. Han pasado 13 años, han pasado muchos años, pero mereció la pena, porque con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, pero también con esas cuerdas de amor que ella nos ha descrito, el Señor le trajo a su redil. Hoy es el tiempo de que nosotros podamos reconocer la soberanía de Dios, curar nuestras heridas, perdonar a los que nos hacen daño y que podamos buscar su presencia. Hoy es el día en el que Dios te llama por tu nombre. Ven y ve.